respuestas. Calma, exhalando. Culpas y pesados. Quiero entrar directamente al mensaje y quisiera comenzar el mensaje presentándoles a ustedes Juan 6:57. Juan 6:57 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre. Esa palabra fue hablada por el Señor Jesús. Y en 1994, el hermano Lee hizo esta pregunta. Dijo: ¿qué estaba haciendo el Señor cuando Él estaba en la tierra? Bueno, los cristianos, cuando se les pregunta a los cristianos ¿por qué vino el Señor?, la respuesta más obvia es que Él vino para hacer la obra de Dios, para efectuar la redención. Y tal vez algunos digan de una mejor manera que el Señor vino para darnos vida. Pero en este versículo dice que el Padre viviente envió al Hijo. Y el Hijo vive por causa del Padre. Considere cuántos años el Señor vivió en la tierra. Vivió por 33 años y medio en la tierra, pero la Biblia solo presenta 3 años y medio de su vida. En otras palabras, Él solo obró por 3 años y medio, pero vivió en la tierra por 33 años y medio. Y esos 33 años y medio, los primeros 30 años, la Biblia no nos narra lo que ocurrió, pero Dios envió a su Hijo para mostrarnos cómo Él quiere que el hombre, que sea uno con Él, que viva en esta tierra. Así que el Hijo vino para llevar una vida. Él llevó un vivir. La hoja que pasamos al principio de este entrenamiento, y en verdad lo valoro mucho, esta hoja dice que tal parece que el hermano Lee le daría la carga al Señor. Le dijo que el Señor le daría la carga al hermano Lee. Número 2 puntos que él debería recalcar, o lo cual sería la carga: es el cuerpo de Cristo y la vida del cuerpo. Y número 2, la realidad de la vida del cuerpo de Cristo. Hace menos de 2 años se me diagnosticó con cáncer, así que tuve que pasar un tiempo en descanso, y quisiera decir una palabra como testimonio personal, no para añadir al contenido del mensaje, sino para añadir algo personal al sentir del mensaje. Comencé a leer los mensajes del hermano Lee, especialmente a partir de 1994, que el hermano Lee dio. Y me di cuenta que el hermano Lee tiene una carga muy definida, y esa carga tiene que ver con nuestro vivir. Y en un minuto compartiré con ustedes algo de esto. Pero si usted mira el título de este mensaje, dice: vivir a Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo el Nuevo Testamento nos habla de cierta clase de vivir. En los 4 evangelios nos habla de cómo una persona maravillosa, Él vivió en esta tierra. Él fue bautizado, mostrándonos de que Él no vivió por su propia vida natural, aunque no tenía pecado. Él vivía 100% por otra vida. Luego, en Hechos y en las epístolas, nos muestran cómo un grupo de personas que habían sido regeneradas por este Dios hombre único, nos muestra cómo ellos vivieron en su vivir. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, nosotros le recibimos como vida. Pero también cuando somos bautizados, en Romanos 6:4 dice que debemos andar y de llevar cierta clase de vida en la novedad de vida. Así que el Señor no solamente nos promete darnos una vida, sino que Él
promete darnos una nueva clase de vivir. Y el Nuevo Testamento nos muestra mucho acerca de esto. Ahora, quisiera regresar a esto. Estaba muy ejercitado para considerar qué es esta vida del cuerpo. Y quisiera compartir con ustedes que el hermano Lee se enfermó al final de 1993 y no pudo dar los mensajes en ese entrenamiento. Él fue al hospital y tuvo un problema en el corazón, una Fibrilación. Entonces, después de unos meses, fue en ese tiempo que el Señor verdaderamente le mostró la cumbre de la revelación divina y que su ministerio entonces dio un giro cabal. Esta nota fue escrita, es la primera nota que tenemos escrita después que él dio ese giro. Un tiempo después él tuvo a los colaboradores y ancianos de Taiwán, llegaron a su casa y él dio 4 mensajes para compartir con ellos. En esos mensajes él abrió su ser para mostrar lo que él quería decir al hablar de la realidad del cuerpo de Cristo. Él estaba esto se refería a que hubiera un grupo de personas, de seres humanos que vivieran tal como Jesús. Y esto, él lo vio que estaba el modelo en el Nuevo Testamento. Para esto es el recobro del Señor. El recobro del Señor no es solo para producir algo externo, no es solamente para producir iglesias externamente, sino es obtener un grupo de seres humanos que vivan igual que el Señor Jesús. Es decir, que vivan como Dios hombres. Y quisiera leer unos pasajes para probarles a ustedes que lo que yo estoy hablando es de hecho la carga que tenía el hermano Lee. Este es el último capítulo de esta plática. Él comenzó presentando la visión del hermano Ni, comenzando con la certeza de la salvación, Cristo como vida, la iglesia, y acabó narrando acerca del cuerpo de Cristo. Entonces, después de que el hermano Lee entró en la prisión, el Señor hizo surgir al hermano Lee, y entonces el Señor comenzó a hablar por medio del hermano Lee. Entonces había más y más revelación hasta que esto culminó al final de su vida, cuando él vio que Dios se hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Bueno, esta fue la cumbre de la revelación divina. Pero luego, en el último mensaje, él dijo: quiero decirles a ustedes algo acerca de qué es la realidad de la vida del cuerpo de Cristo. Entonces él presentó el tema de el vivir del Dios hombre, que Dios quiere que nosotros llevemos el vivir del Dios hombre, que es la mezcla de la divinidad y la humanidad, minuto tras minuto, momento tras momento. No solamente una vida sin pecado, no solamente una vida que no es mundana o que no participa de la influencia mundana, sino más bien una vida que es plenamente uno con Dios, que es 100% humana, pero que no es vivida por el elemento humano, sino siendo uno con Dios. Quisiera leerles estos pasajes. El cuerpo de Cristo no es solamente un término, sino una realidad. La realidad del cuerpo de Cristo es la unión y mezcla de Dios con el hombre. Para vivir un Dios hombre corporativo. Para esto necesitamos pasar por muerte y resurrección, muriendo diariamente y siendo resucitados diariamente. Además, debemos estar en el Espíritu y andar conforme al Espíritu diariamente. Nuevamente, permítanme hablarles acerca de mi propia experiencia. Por muchos años yo sentí que estaba bien, pero recientemente el Señor me mostró algo diferente. En nuestra enseñanza sabemos de que Dios es nuestro esposo, pero entonces el hermano Luis comenzó a preguntar: bueno, ¿he tomado al Señor como mi esposo? Y después se dio cuenta de que no tenía esa experiencia. Entonces
continúo leyendo, dice, si tomamos esto como una medida para medirnos a nosotros, evaluarnos, veremos de que estamos muy debajo de la norma. Aunque hemos visto la visión del cuerpo de Cristo y podemos hablar claramente acerca de ello, lo que tenemos como la realidad del cuerpo de Cristo es algo muy reducido, algo muy poco. Entonces, en varios lugares, tanto durante este tiempo y también en la década de los 80, cuando él compartió el entrenamiento de perfeccionamiento, el hermano Lee confesó, y él dijo de que esta confesión no era acerca del pecado o de ser mundano, más bien la confesión es que al final del día, mientras él repasaba su día, él decía, bueno, ¿cuántos minutos, cuánto tiempo de este día yo puedo decir que ya no soy yo el que vivo, sino que es Cristo quien vive en mí? ¿Cuánto de estos minutos puedo decir que estoy viviendo en plena unidad con el Dios triuno? Y él dijo, yo tengo que reconocer que es muy poco, muy reducido. Esto no es satisfactorio. Y yo diría que el sentir del hermano Lee, en cuanto a su evaluación personal, esto produjo en mí, y yo comencé a indagar, a cuestionar, a preguntar. Entonces yo hago esta obra, hago aquella obra, entonces, pero estaba evaluando, bueno, que cuánto es mi vivir uno con el Señor. Así que yo presento todo esto ante ustedes. No a cada uno de ustedes en particular, no los 4,000, sino cada uno, jóvenes o viejos. ¿Cuántos de sus días, cuántos de sus minutos en el día usted puede decir que yo vivo plenamente conforme a la revelación divina que el Señor nos ha mostrado? De que nosotros no solo somos hombres de la tierra, sino que somos aquellos que están plenamente mezclados con el Dios triuno en nuestro hablar, en la manera que usamos nuestro tiempo. Todas estas cosas prácticas que juntas combinan lo que es nuestro vivir. Y ese vivir es allí donde Dios se quiere manifestar. Eso es Dios manifestado en la carne. Entonces la próxima parte, continúo leyendo, dice, para vivir la realidad del cuerpo de Cristo es pasar por muerte y resurrección. Al vivir juntos Dios y el hombre. Y luego él habla acerca de Juan 6:57, lo cual ya cité. Dice, bueno, ¿cuál es ese modelo? No es un modelo de alguien que obra o labora. Él menciona que nuestro vivir y nuestra obra debe ser conforme a la Nueva Jerusalén. Así que si nuestra vida cristiana consiste de vivir y obrar dos cosas, entonces conforme al modelo del Señor, nuestro vivir ocuparía 10 y la obra 1, o sea, 1 de 11. Es así como el Señor ve qué tan importante es nuestro vivir, no la obra. Esta es una semana después de que se dio esta comunión el 9 de mayo del 94, que está aquí en esta hoja. Poco tiempo después él comenzó a ministrar, o como una semana después de esto, él comenzó a ministrar en Anaheim, en una conferencia que se tituló Puntos prácticos acerca de la compenetración. Y en esa conferencia, de nuevo, él regresa a este punto acerca de la realidad del cuerpo de Cristo. Él dijo, conocemos el término, el cuerpo de Cristo. Hasta quizás hemos visto la visión del cuerpo de Cristo, pero aún así debemos reconocer que hasta ahora, por los últimos 72 años, podemos ver muy poco de la realidad del cuerpo de Cristo dentro de nosotros y entre nosotros. Ahora, digo esto no de una forma negativa o de ser pesimista. Tengo gran esperanza y soy muy positivo con respecto al recobro del Señor. Pero hay un tiempo donde debemos preguntarnos, ¿igualamos lo que el Señor nos ha mostrado? Y aquí el hermano Lee estaba muy ejercitado ante el Señor y se daba cuenta que mucho de lo que hemos hablado, bueno, no lo estamos viviendo, no lo estamos llevando a cabo en nuestro vivir. Entonces, salto aquí
Dice, ahora yo hablo no de la revelación ni tampoco de la visión, sino estoy hablando de la realidad del cuerpo de Cristo. Esta realidad no tiene nada que ver con alguna organización o con algo que permanezca en una naturaleza de índole organizacional. Entonces, ¿qué es la realidad del cuerpo de Cristo? En breve, leo nuevamente aquí, dice, la realidad del cuerpo de Cristo es una clase de vivir corporativo, no un vivir por un individuo. Este vivir corporativo es el conjunto de muchos santos que han sido redimidos, regenerados, santificados y transformados por el Dios procesado y consumado que está dentro de ellos. Así que eso es lo que nosotros somos, pero vivimos de esta manera, vivimos como hombres que han sido redimidos, regenerados, santificados y transformados por el Dios procesado y consumado que está en ellos. Tal vez yo debería decir esto, yo no quisiera preguntarle a los jóvenes, ni tampoco a los colaboradores, pero quisiera preguntarle a algunos de los de más edad que están entre nosotros. Yo te conozco a ti, te conozco desde 1984, no tienes que venir acá, por favor, te pones pin. Este es el hermano Juan Hopin, lo he conocido ya por 22 años, es un muy buen hermano. Y el hermano Troy de Fullerton, Choi, el hermano de pelo blanco, de canas, el hermano coreano, el hermano Choi, tú, el que, sí, tú, ¿eres tú el hermano Choi? Bueno, por favor, permanezca de pie. Bueno, este es un entrenamiento de perfeccionamiento, así que el hermano Lee le pedía a las personas que fueran al frente, yo no hago eso. Ustedes, dos hermanos, son de más edad y sé que ustedes, hermanos, están en pro de la vida de iglesia, vienen a todas las reuniones. Y quizás el pecado del mundo ya no es un problema con ustedes, pero quisiera preguntarles a ustedes, en el mismo espíritu que el hermano Lee se preguntó a sí mismo, y así como yo me pregunté a mí mismo, vivimos cada minuto, desde la mañana hasta la noche, en la manera que hablamos con nuestra esposa, en la manera que tratamos las cosas, en que pensamos acerca de la iglesia, pensamos acerca de los hermanos, vivimos a Cristo. Tenemos la certeza de que Cristo vive en nosotros. Bueno, yo creo que lo que ellos dicen es lo que nosotros diríamos. Estamos muy carentes de esto. Tal vez algunos minutos que experimentamos esto. Gracias, por favor pueden sentarse. Me pregunto si hacemos un ejercicio y si usted pone en su organizador que suene cada hora, y cuando suene ese organizador a la hora, entonces usted considere, ¿la última hora viví a Cristo o me viví a mí mismo, viví por mí mismo? Bueno, no tiene que hacerlo, pero esto es como algo, una proposición imaginaria, algo que podríamos hacer. Bueno, ¿qué es la realidad del cuerpo de Cristo? En breve, la realidad del cuerpo de Cristo es un vivir corporativo. Ya leí esto. Entonces, rápidamente voy a otros libros para probarles o mostrarles que la carga del hermano Lee iba en esta línea. Aquí está el próximo a hablar público después de ese tiempo, y este fue el entrenamiento de verano. Inmediatamente después del entrenamiento de verano de 1994, él habló acerca de llevar una vida conforme a la cumbre de la revelación divina, y este fue el entrenamiento de Primera y Segunda de Reyes. Él dijo, la vida familiar más elevada, la vida social más elevada se producen o salen de tal vida, es decir, el vivir del Dios hombre. Esta vida es la vida de la iglesia y la vida que es propia del cuerpo de Cristo. Tal vida es la realidad del cuerpo de Cristo. Tal vida como la que Jesús vivió en sus 33 años y medio en la tierra, nos salva de todas las cosas negativas, de las cosas pequeñas y de las cosas grandes. En nuestra vida de familia nos salva de separación y de divorcio.
en la iglesia nos salva de las opiniones, de la división, de menospreciar a otros, de criticar a otros y de quejarnos. En esta vida no hay crítica, no hay menosprecio de otros, no hay parcialidad, no hay división, no hay disensión y tampoco opinión. En tal vida llevamos la vida del Dios hombre. Con Él todo es nuevo, todo es celestial y todo es divino, es la divinidad mezclada con la humanidad. En donde quiera que haya división, ahí hay fornicación espiritual, exaltación del yo, adulterio. Si no hay exaltación propia del yo, entonces no hay división. Al vivir la vida del Dios hombre, esto nos salva de todas estas cosas negativas. Llevar tal vida es vivir a Cristo, quien es el modelo del vivir del Dios hombre. Queridos santos, esta es mi carga. Todos debemos llevar tal vida, los más viejos y los más jóvenes, los hermanos y las hermanas, los ancianos y todos los santos comunes y ordinarios. Si hacemos esto, entonces somos fieles a lo que hemos escuchado. Entonces el Señor obtendrá no solamente un modelo de individuos, sino un modelo por un grupo de nosotros. Este es el modelo que el Señor necesita mostrarle al cristianismo actual. Este es un modelo de lo que debe ser su iglesia. Yo diría que la trampa más fácil en la cual podemos caer es compararnos con el cristianismo y decir que somos un poquito mejor. Bueno, eso es cierto, tal vez somos un poquito mejor, pero todavía estamos muy por debajo de la norma que Dios quiere obtener. Así que no nos comparemos con aquellos que están más bajos que nosotros, más bien comparémonos con aquello a lo cual Dios quiere que seamos. En conclusión, les animaría a que se ejerciten en practicar diligentemente en llevar la vida del Dios hombre, teniendo contacto con Él al invocar su nombre, orar leyendo su palabra, orando sin cesar, sin apagar el espíritu y no menospreciando las profecías. Que el Señor nos bendiga consigo mismo como el espíritu vivificante para que lo podamos tocar en el espíritu mezclado por estas prácticas de vida. Y lo último que quisiera leerles es este libro, que es el último hablar del hermano Lee en la tierra a los ancianos. Estos libros son lo primero que él habló después de enfermarse, y este libro que tengo acá es su último hablar, y en estos mensajes él quería recordarle ahí a los ancianos y a los colaboradores a que llevaran el vivir del Dios hombre. El cristianismo es pobre, la luz que hemos recibido es muy rica, sin embargo, raramente aplicamos estas riquezas a nuestra vida diaria. Como resultado, muy poco de las riquezas de Cristo se manifiestan en nuestro vivir. Esta es la razón por la cual tengo la carga sobre mí, algo muy pesado. Estoy muy contento de tener tal reunión. Tenemos los mensajes y tenemos los himnos, pero estamos muy carentes del vivir práctico. Así que esta semana tenemos un entrenamiento maravilloso acá. Bueno, ¿qué tal mañana? ¿Qué tal el lunes? ¿Qué tal cuando usted regrese a su trabajo? ¿Qué tal cuando usted regrese a su familia? Allí está el reto. Quisiera leer un pasaje más y después terminaré con esto. Cuando yo observo la condición de los santos en el recobro del Señor, en verdad hace que suspire, que gima. Por una parte, agradezco al Señor que le ha propagado su recobro a muchos lugares a lo largo de toda la tierra. Por otra parte, la verdadera condición de los santos me hace triste, me entristece, porque carecemos la realidad. Hoy en día estamos carentes de esto. Esto es lo que me hace triste. Por una parte, adoro y agradezco al Señor que conocemos al Señor y conocemos su camino en el recobro, pero aún así necesitamos su misericordia, porque nuestro vivir práctico está muy desviado, muy carente de todo lo que se ha mencionado acá. Espero que todos los ítems que se han mencionado en este capítulo lleguen a ser el vivir
práctico diario en las casas de los hermanos y hermanas, y el vivir práctico en las iglesias. La obra que hacemos para el Señor debe producir esta clase de resultado. Si nuestra obra no produce esta clase de resultado, no será satisfactorio para Dios ni para el hombre. Así que quisiera aplicar esto primeramente a mí mismo, y también quisiera aplicar esto a cualquier clase de obra que yo haga, que yo quisiera producir un resultado que le plazca al Señor y que sea algo que sea conforme a la carga que el hermano Lee nos presenta. Así que esto en verdad le da la carga de este mensaje. Ahora podemos venir al bosquejo. Dice, punto Romano 1, dice: la iglesia como cuerpo de Cristo es un producto puro que procede de Cristo. Por favor, subraye esto: un producto puro que procede de Cristo. Algo que no es una mixtura, algo que no es contaminado. Únicamente lo que procede de Cristo con su vida de resurrección puede ser su complemento y pareja, el cuerpo de Cristo. Eva salió de Adán y no había nada que fue añadido. Ella salió completamente de Adán. Así que podemos decir que Eva es un producto puro que procede de Adán. Y claro, este es un cuadro de la iglesia. La iglesia debe ser algo 100% de Cristo. Lo que no sea Cristo no es parte de la iglesia. En Efesios capítulo 5, en el versículo 30, dice que somos miembros de su cuerpo. Y antes de eso dice que Cristo sustenta y cuida con ternura a la iglesia. Así como Cristo cuida a su propio y sustenta su propio cuerpo, su propia carne. Así que nosotros somos los miembros. El cuerpo entonces es Cristo. Cristo amó a la iglesia, así como el cuerpo es a los miembros. Así que todo el cuerpo es Cristo mismo. Cristo mismo es todo el cuerpo y Él ama a la iglesia, y nosotros, como la iglesia, somos sus miembros. Así como un hombre, Él ama cada uno de sus miembros. De igual manera, Cristo ama a la iglesia porque la iglesia es sus miembros. Eso significa que la iglesia y Cristo es solamente una entidad. La cabeza del cuerpo es Cristo y el cuerpo de la cabeza es Cristo. Se añade la cabeza y el cuerpo, esto junto es Cristo. El cuerpo no es algo aparte de Cristo, no es una entidad separada de Cristo, es la misma entidad que es llamada Cristo, todo en conjunto. Así que el cuerpo de Cristo, con Cristo como cabeza, es el Cristo corporativo. Al principio del Evangelio, vemos que Cristo nació en Belén. En Juan 16, 21, Cristo, por medio de la resurrección, ahí vemos que nació un pequeño niño, un hijo. Conforme a la nota, vemos que esto es Cristo mismo. Por otra parte, ese hijo, ese niño, en la resurrección de Cristo, una cosa salió en conjunto, no solamente uno detrás del otro. Ese linaje, eso incluye a la cabeza y al cuerpo. Este es el niño, este es el nuevo hombre, lo cual significa que todo esto es una sola cosa en conjunto, una naturaleza, una vida, una sola entidad. No son dos entidades distintas. Así que la cabeza es Cristo, el cuerpo es Cristo, todo el cuerpo corporativo es Cristo. B. Todo lo que no sea Cristo mismo no es el cuerpo de Cristo. Y todo cuanto no sea Cristo mismo es un elemento foráneo en el cuerpo de Cristo. Por tanto, debemos tener el mismo sentido de urgencia que tenía Pablo con respecto a vivir a Cristo para la edificación del cuerpo. En un minuto
quisiera decir algo en verdad con respecto a esta palabra, el sentido de urgencia. El libro de Efesios ha estado con nosotros todos en estos últimos días, y recordémonos que en el capítulo 1 habla acerca del fruto. En Efesios 1 se menciona o se habla del fruto de la Trinidad Divina, y el fruto de la Trinidad Divina es el Padre, el Padre, del Hijo y del Espíritu, que elige, que redime y que sella. Todo esto, el fruto de la Trinidad Divina, tiene como resultado el cuerpo de Cristo. Esto significa que el fruto es igual a aquello de lo cual procede. Usted no puede tener algo que procede de algo y que no sea igual a aquello de lo cual procede. La iglesia sale del Dios triuno, es fruto del Dios triuno. Así que la iglesia debe ser nada menos que el Dios triuno. De nuevo, comparémonos con nosotros, comparemos nuestra vida de iglesia. No estoy hablando acerca de si somos pecaminosos o si somos mundanos. Estoy hablando acerca de si somos un producto puro que procede de Cristo. En Filipenses tenemos dos pasajes que se mencionan aquí como referencia. El primero es Filipenses 1 y el otro es Filipenses capítulo 3. Y aquí, si usted lo lee en otra luz, ¿en qué luz? En la luz de que usted sienta lo que Pablo sentía. Usted siente cierta presión. Aquí hay un hombre que tenía un gran sentido de urgencias. Estaba desesperado, un hombre que tomaba las cosas en serio. Y esto fue lo que el hermano Lee nos ayudó con el entrenamiento de perfeccionamiento. Él dice que él leyó de nuevo los 4: Gálatas, Filipenses, Efesios y Colosenses. Y él sintió ahí un sentido de urgencia, un espíritu de urgencia, desesperación. En el capítulo 1, Filipenses dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué tan serio esto puede ser? ¿Puede usted decir estas palabras? ¿Sabe? Es como que ahí es una persona que está muriendo y se está esforzando. Y después dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta no es una palabra ligera, liviana. Y en el capítulo 3 dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Es un espíritu ahí que se arriesga a todo. Dice: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, para ser conformado a su muerte. Para vivirle, yo me presiono en contra del molde de su muerte. Y después dice: si en alguna manera, no estoy ni siquiera seguro, pero tal vez, quizás, si en alguna manera llegase, este es el espíritu del hermano Lee. No estoy allí todavía, claro, pero voy a ir en pos para, si en alguna manera tal vez llegue. Es posible que no, pero sí voy a ir en pos. Voy a proseguir. Y en el versículo 13 dice: yo mismo no considero haberlo ya sido. No estoy allí todavía, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Me extiendo a lo que está delante. Entonces ahí prosigo a la meta. ¿No siente usted un espíritu ahí con un sentido de urgencia, un espíritu desesperado, lleno de desesperación? No debemos ser introspectivos, ciertamente no, pero a veces algunos de nosotros tienen que chequear, revisar, a ver si están en la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Así como una visita al doctor. El doctor viene y le dice a usted cuál es su verdadera condición. Hablando acerca de la realidad, en Efesios dice que debemos andar por la verdad que está en Jesús, o la verdad que está
en Jesús. Al vestirnos del nuevo hombre, esto es un vivir. Y este vivir es conforme a la justicia y santidad de la realidad, de la verdad. Esta verdad es la realidad. ¿Qué es la realidad que está en Jesús? La realidad que está en Jesús es la verdadera condición de lo que Jesús hizo en la tierra. Lo que Cristo hizo, vivió en la tierra, no eran los milagros, no era andar sobre el mar, el agua, no, esa no es la verdadera condición, eso era solamente lo externo. Si usted lee la nota, usted verá que Jesús, era uno cuya vida era de Dios, era con Dios y para Dios. Esta es la realidad. Esta es la realidad que está en Jesús. No son los milagros. No son todas esas otras cosas, milagros que Él hizo. No se trata de la obra, sino más bien es la manera en que Él vivió. Esa es la realidad que está en Jesús. Dios estaba en el vivir de Jesús y Él vivió uno con Dios. Esto es lo que nos dice la nota. Esa es la realidad de Jesús. Así que el nuevo hombre, o vestirnos del nuevo hombre, significa o se refiere a que nos pongamos o que llevemos esta clase de vivir. Y esto va en contra del viejo hombre, que es un vivir conforme a la vieja manera de vivir. El viejo vivir no es necesariamente pecaminoso o mundano, sino algo viejo. Así como el Romanos 8 dice, son las prácticas de la carne, hábitos de la carne. Usted se levanta en la mañana y entonces usted tiene que tener una taza de café, tomarse un café. Por favor, no me malentienda. Esto es un hábito, una práctica. Y cuando usted habla con sus hijos, habla de cierta manera. Esto es su hábito, es habitual. Esto es a lo que nos referimos. Es la vieja manera de vivir. Bueno, continúo. Todo lo que no sea el puro elemento de Cristo queda descartado por esta visión. Esta visión nos paraliza, impidiendo que nos valgamos de nuestro hombre natural. Por favor, recordémonos del bautismo del Señor. Si alguna carne, alguna humanidad que era sin pecado, sería la del Señor Jesús. Y en el bautismo, Él la puso a un lado. La descartó. ¿Qué significa esto? Eso significa que Él era plenamente humano, pero aún así, momento tras momento, Él no vivía por su vida humana, sino que vivía por otra vida. Si tenemos esta visión, entonces esto nos paralizaría, impidiendo que nos valgamos de nuestro hombre natural. El versículo allí es Filipenses 3:3, que habla acerca de la circuncisión. La verdadera circuncisión es cuando no vivimos por la carne. El verdadero bautismo es cuando vamos en contra de nuestra vida natural. Esto es el bautismo. Esta es la verdadera circuncisión. Ahora regresaremos a esto después, más tarde, en el punto 3. Necesito continuar. Punto romano número 2. Vivir a Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo equivale a estar encarcelados en nuestro espíritu como un prisionero de Cristo Jesús, un prisionero en el Señor y un embajador en cadenas. Aquí hay dos referencias, dos citas, también del libro de Efesios. La primera cita une dos versículos, el capítulo 3, versículo 1 y el capítulo 4, versículo 1. Y en ambos casos, Pablo habla acerca de sí mismo como un prisionero. Número 1, prisionero de Cristo Jesús. Y si en segundo lugar, prisionero en Cristo, es decir, en la esfera de Cristo. Es decir, que Cristo es su cárcel, su celda. Y en medio vemos el capítulo 3 como un paréntesis que nos habla acerca de su ministerio. Su ministerio como mayordomo se presenta en el contexto de que él era un prisionero. Si usted no puede ser un prisionero, usted no puede ser un mayordomo.
Un mayordomo, por definición, es uno que es prisionero en Cristo. De hecho, la cárcel física no significa nada hasta que usted espiritualmente esté encarcelado. Si usted espiritualmente no es un prisionero, no está encarcelado, entonces la cárcel física no tiene nada, no tiene ningún valor. Lo digo esto con pleno respeto por aquellos santos que sí han sido encarcelados físicamente, pero la cárcel físicamente es simplemente una sombra, es una figura de nuestro verdadero encarcelamiento en Cristo. Pablo era tal prisionero. Él no solamente era un prisionero de Cristo, él era un prisionero en Cristo. La segunda cita es capítulo 6, versículo 20, que dice que él era un embajador en cadenas. El embajador responde a la autoridad más elevada y uno en cadenas es puesto en el lugar más bajo. Y el apóstol es uno que está tanto en el lugar más elevado como también en el lugar más bajo. En cuanto al hecho de que él fue comisionado por el Señor, él responde a la autoridad más elevada, más alta. Pero en cuanto a su andar en la tierra, él es uno que está en cadenas que lo atan. Aquí las cadenas significa que él está atado a otra persona. En los tiempos antiguos no solamente lo encadenaban usted a un muro, a la pared, sino que lo encadenaban a otro prisionero viviente, otra persona. Entonces aquí estas cadenas nos atan. Bueno, agradecemos al Señor. ¿Quién es el otro que ha sido atado, encadenado con nosotros? Es Cristo. Cuando usted llega a ser un embajador, usted está atado a Cristo, usted es un prisionero de Cristo, usted está siendo guiado juntamente con Él. Les pregunto, ¿qué tal si de la mañana a la noche usted ha estado encadenado con Cristo? ¿Haría usted lo que está haciendo ahora? ¿Viviría usted de la misma manera? Yo me levanto, leo el periódico. No que hay nada malo con leer el periódico, pero usted diariamente sería, bueno, yo puedo hacer y hago lo que me dé la gana. No, usted tiene que preguntarle, indagar con aquel que está a la par suya, con el cual usted ha sido encadenado. Pablo dijo, yo soy embajador, pero en cadenas. Esto es algo muy significativo que debemos considerar. En el capítulo 4, él dice, al hablar acerca de la edificación de la iglesia, el 4 en 1, ¿se recuerdan? ¿Cómo se comportaba él? Con toda mansedumbre, él dice, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad. ¿Cree usted que él estaba muy alto, encumbrado? No, esto suena como un esclavo. Dice, soportándonos los unos a los otros en amor, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto le da el sentir de que él está también encadenado, el vínculo de la paz. Y en 2 de Corintios 5:20, aquí tenemos otro pasaje muy precioso, en el cual Pablo habla de que él estaba en el ministerio de la reconciliación. Y como aquellos que llevan a cabo este ministerio, él era un embajador. Y cómo actúa, cómo opera, se comporta este embajador. En el versículo 4 está el 14 y también el 16 y el 9, 2 Corintios 5. Recientemente nosotros hermanos de nosotros hablamos con los embajadores. Una vez usted es un embajador de por vida, aún después que usted ya sirvió por el resto de su tiempo, a usted le llamarán embajador tal y tal. Bueno, nosotros somos embajadores y esto es de por vida. Amén. Pero en este capítulo Pablo habla acerca de o estar en casa o salir, bueno, o en este domicilio o fuera de él. Esto es como un embajador, ¿no? Que bueno, esto es una interpretación libre. Ya sea que esté en este domicilio o fuera de él, él no es dueño de sí mismo.
Más bien él responde a una autoridad más elevada. Este es el pensamiento de Pablo. Ya sea que esté en este domicilio o fuera de él, todos debemos responder al tribunal de Cristo. Este es todo lo que usted ha hecho allí, en el campo, en esa tierra extranjera. Al final, usted tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí usted tendrá que rendirle cuentas a la autoridad más elevada. Todo lo que usted ha hecho en su cuerpo, ahí usted tendrá que rendir cuentas acerca de esto. Luego dice en 2 Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así. Bueno, por una parte nos restringe, nos ata el tribunal de Cristo, que es de justicia. Por otra parte nos restringe o nos ata la marea, que es el amor de Cristo, que nos constriñe. El capítulo 5 de 2 Corintios habla acerca de la madurez para ser arrebatados. Y lo maravilloso acerca de esta preparación es que Dios no prepara el vestido para el tamaño suyo, sino que usted prepara su cuerpo para el tamaño del vestido. En el mundo usted encuentra un par de zapatos que están en el tamaño de su pie, pero cuando el Cristo va a transfigurar a usted, su cuerpo, Él va a darle un cuerpo que va a ser del tamaño de esos zapatos. Bueno, usted no está listo, estamos todos en el proceso. Dios está haciendo esto ahora. Después dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Antes hacíamos esto, pero ahora ya no lo hago. Considere un embajador. Cuando él va a un país extranjero, bueno, él dice, bueno, me cae bien esta persona, aquella persona no me cae bien. Él no conoce a todas las personas según la carta, él solamente conoce a las personas conforme a lo que George Bush dice. Si George Bush dice que él es una persona buena, entonces él es una buena persona, independientemente de cómo él, según su preferencia subjetiva, piense acerca de esa persona. Y en el capítulo 6 dice que somos colaboradores suyos, que laboramos juntamente, no tenemos nuestra propia voluntad, no hacemos nuestras propias decisiones. Ningún embajador que está desempeñando su cargo puede hacer una decisión propia. Todo tiene que pasar por fax, todo tiene que pasar por el correo electrónico, todo tiene que pasar por los informes y responder a las autoridades más elevadas. Este es el embajador, y este embajador está en cadenas. Pablo estaba contento, estaba orgulloso, contento de decir de que él era una persona que estaba en cadenas. Cuanto más estemos en cadenas, más seremos equipados para ser embajadores del Señor. Cuando estamos encarcelados en Cristo, recibimos una revelación de Él a fin de experimentarlo en sus dimensiones ilimitadas, como 5 cosas: como el Cristo que ama a la iglesia, como el Cristo que creó al nuevo hombre. El Cristo que ama a la iglesia, Efesios 5. Como el Cristo que creó al nuevo hombre, Efesios 2. Como el Cristo que reúne todo bajo su autoridad como cabeza, capítulo 1. Como el Cristo que produce dones y que da dones a la iglesia, a su cuerpo. Esto es capítulo 4 y capítulo 3, como el Cristo que hace su hogar en nuestros corazones. Y estos 5 aspectos de Cristo se nos presentan en el estudio Vida de Efesios número 79. Hay estos 5 aspectos de Cristo. Y es solamente en la capacidad, en la posición de un prisionero, que él podía ser un mayordomo de estos 5 aspectos de Cristo. Si él no era prisionero, si no estuviera encarcelado, entonces él no estaría en la posición de experimentar y de ver estos 5 aspectos. Y claro, estos 5 aspectos son con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por esta cárcel. Esta es la prisión más maravillosa en el universo. Esta es la cárcel del Cristo todo inclusivo. Muchos de nosotros, cuando hemos estado ahí en esta cárcel por un tiempo, quisiéramos salir de vacaciones.
¿Sabe? Cuando yo apliqué para ser ciudadano de los Estados Unidos, ellos requieren que usted se quede en este país por 1, 2 o 3 años. Y durante ese tiempo yo tuve que aplicar para ir al extranjero, así que llamé a la oficina de inmigración y dije, ¿usted quiere salir de este país? Usted tiene que aplicar para que le den parole. Esto suena como una prisión. Dice, yo no estoy en la prisión, se me ofendió, yo me ofendí. Él tiene que solicitar esto. Bueno, esta es una cárcel, estar en Cristo es una cárcel, pero es la buena tierra. Era solicitar este permiso. Bueno, esto es vida en la cárcel sin permiso de salir de ahí. Sin permiso de salir de ahí. Ningún permiso provisional para salir de esa cárcel. B. Una persona que vive a Cristo como un embajador de Cristo ya no tiene libertad propia y ya no puede hacer las cosas de acuerdo con su propia conveniencia. A dónde vaya y qué haga no estará determinado por lo que ella elija, sino por la mano de Dios que la guía y dirige, a la cual ella está sujeta. Una vez usted está en la cárcel con él, usted está atado a él, usted ya no tiene más libertad propia. Esto es aún más difícil que hacer cosas para él, no hacer cosas para él, pero aún así perder su libertad propia. Esto es lo más difícil. ¿Sabe qué es lo más difícil en el matrimonio? Lo más difícil en el matrimonio no es cocinar, hermanas, no es lavar los platos, no es lavar la ropa. Lo más difícil en el matrimonio es perder usted su propio vivir y tomar el vivir de su esposo. Esto es a la par como vivir a Dios o llegar a ser Dios. Lo más difícil es llegar a ser Dios y lo segundo más difícil es el matrimonio. Si usted puede vivir con otra persona y los dos de ustedes solo tienen una clase de vivir, eso sería maravilloso. El matrimonio en sí es como una cárcel. Cuando usted se casa, el día en que usted regresó de la luna de miel y sus pies aterrizaron en la tierra, ese es el día cuando usted recibió cadena perpetua. Usted está en la cárcel por el resto de su vida, no hay escape. Desde ese punto en adelante es perder, perder y más pérdida. ¿Perder qué? Perder su propia manera de vivir para que usted pueda ser uno con la otra persona. El hermano Lee, en el entrenamiento de perfeccionamiento, mensaje número 15, él usa 2 ejemplos. Uno es la carrera de 3 piernas. 2 personas, sus pies están atados, nadie tiene una libertad propia. Cuando él camina, uno anda, el otro tiene que andar juntamente con él, en la misma dirección. Cuando Cristo anda, usted anda con él, camina con él. Cuando usted camina, es el andar de Cristo. El otro ejemplo, usted es lo correcto, la vida matrimonial. La vida matrimonial es nuestro destino, en otras palabras. Ese es el destino de usted, lo que ha sido planificado para el resto de sus días. Estoy hablando de la vida matrimonial espiritual. Somos los miembros de Cristo. Como miembros de Cristo no tenemos libertad propia. Como la familia de Dios, todavía tenemos nuestra propia identidad. Pero cuando usted es un miembro de Cristo, usted pierde su propia identidad. Una persona que vive a Cristo, ya leí esto, lo que él dice, a dónde vaya y qué haga no estará determinado por lo que ella elija, sino por la mano de Dios que la guía y dirige, a la cual ella está sujeta. Ezequiel 1. Ezequiel 1 dice que la mano del Señor estaba sobre Ezequiel. Cuando viene la mano, ahí viene la comisión. Cuando viene la comisión, allí usted pierde su libertad, el derecho a su propia libertad. Lo pierde. Cuando Pablo, en aquel tiempo Saulo y Bernabé, se les impusieron manos sobre ellos en Hechos 13, desde ese punto en adelante, ellos solo pueden ser dirigidos por el Espíritu Santo. Un apóstol es uno que ha sido enviado. Uno que ha sido enviado es uno que está atado.
en virtud del hecho de que ha sido enviado. El primer requisito de un apóstol es que usted es atado por su comisión. Si usted es un embajador y aquí hay un papel que le da esa comisión a usted, entonces ese papel, ese documento lo ata a usted. Usted llega a ser un prisionero que responde a esa autoridad más elevada. En Juan 7, 6 y 8 se nos habla de cómo el Señor fue atado. Él fue atado por el tiempo. Él dice, mi tiempo no está en mis propias manos, pero el tiempo de ustedes siempre está listo. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Juan 7, 6, pero el Hijo de Dios, el Dios hombre, quien se encarnó, él estaba limitado. El que no había sido limitado por el espacio, él se limitó, quedó limitado por el espacio y el tiempo. Y aquel que está fuera del tiempo, él dijo, mi tiempo ya no está en mis manos. Se comparte usted conforme a sus propios deseos o a su propio itinerario o manejo del tiempo. No estoy hablando acerca de ciertas listas no estoy hablando de un itinerario, un horario divino. Puede usted decir, bueno, yo no estoy libre, ya no hago mis propias decisiones. Este tiempo es para mí y el Señor. El Señor es el que decide qué hago con mi tiempo. Bueno, cada uno de nosotros, si queremos llevar el vivir del Dios hombre, tenemos que ver lo que hablamos, evaluar nuestro tiempo, cómo administramos la familia, nuestra salud, nuestra propia vida, cómo la administramos. C. Vivir a Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo es ser cautivos de Cristo en su procesión triunfal. Claro, esto es tomado de 2 Corintios 2, y Pablo allí dice que él no tenía reposo en su espíritu cuando llegó a Troas, aunque externamente había una puerta que había sido abierta para la predicación del Evangelio de Cristo. Y en el versículo 14, 2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Cristo. Claro, esto es un cuadro en cuanto al tiempo del Nuevo Testamentario, cuando un general romano del Imperio Romano, cuando él regresaba triunfante de la batalla, entonces él tenía una procesión, un desfile triunfal. Ahí habían esclavos que tiraban el incienso, portaban incienso para manifestar la victoria. Y aquí habla acerca de 5 cosas al menos. Número 1, nos habla de que hay un mover, y este es el mover triunfal de Cristo. Número 2, habla de que Pablo estaba en ese mover. Número 3, nos dice que este mover estaba encabezado, iba al frente uno que había ganado la victoria. Número 4, hablaba de que Pablo era un cautivo en esta procesión triunfal. Y número 5 habla de que Pablo era uno que portaba el incienso, que repartía ese olor, manifestaba el olor. Entonces algunos cristianos dicen, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Ellos piensan de que era sus propios triunfos, su propio desfile triunfal, y que ellos eran los victoriosos. Pero bueno, ¿quién está allí en ese desfile, en esa procesión triunfal? Está Cristo, es el cautivo suyo. Usted ganó la batalla, y es una batalla carnal en la cual usted gana y usted derrota a Cristo. Pero así como Juan 21, cuando Cristo es derrotado, al menos cuando aparentemente Pedro fue victorioso, entonces Cristo lo acompañó, fue con él. Pero eso no fue una procesión triunfal. Es mejor que sea de la otra manera. Olvídese de esa procesión. No, nunca queremos ser victoriosos nosotros, ni ganar esta batalla. Más bien queremos de que Cristo sea el victorioso. Amén. Queremos que Cristo sea el que gane la batalla. Queremos de que Cristo sea el que nos cautive, que gane la victoria sobre nosotros, que nos derrote. Es el que debe ir al frente de esta procesión triunfal, y nosotros debemos ser aquellos que somos los cautivos, que vamos en este desfile como cautivos.
en este séquito. Dice, vivir de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo es ser cautivo de Cristo en su procesión triunfal, haciéndolo todo en la persona de Cristo, que está en nuestro espíritu. Pablo, él dijo, cuando él perdonó a los corintios, él los perdonó en la persona de Cristo. 2 Corintios 2:10. En la persona de Cristo. Esto quiere decir el rostro, el índice, la parte alrededor de que es la mirada. Así que cuando Pablo perdonó, él perdonó en la misma persona de Cristo. Él era uno con Cristo. Cristo y él estaban atados juntos, así que él perdonó en la persona de Cristo. En nuestro espíritu, Pablo tenía una puerta abierta, pero él no siguió esa puerta abierta externa, sino que él siguió su espíritu. Él tenía que seguir el reposo en su espíritu con miras a celebrar su victoria. Cuando usted hace esto, cuando usted se une a la persona de Cristo, cuando usted se olvida de la puerta externa y usted atiende a su espíritu, entonces usted ya no está en esa procesión o desfile carnal, sino que usted está en la procesión triunfal de Cristo, el desfile triunfal de Cristo, en la celebración de la victoria de Cristo, en la obra del ministerio. Este es el contexto del hablar de Pablo. Él estaba hablando acerca del ministerio neotestamentario. La naturaleza de este ministerio es que es un ministerio que celebra o de celebración de la victoria de Cristo. ¿Saben? El funeral del hermano Lee, citamos estos versículos y citamos que era la característica del ministerio del hermano Lee. No era un ministerio de don o de poder, no era un ministerio de conocimiento, sino que era un ministerio que celebraba la victoria triunfal y la procesión triunfal de Cristo en su victoria, con miras a celebrar la victoria de Cristo en la obra del ministerio, que consiste en hablar en Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Necesito continuar. Punto romano número 3. El punto romano número 3 habla acerca de Romanos 8. Y aquí nos habla acerca de cómo, o de forma específica, de forma científica, empírica, usted puede vivir a Cristo. Hay maneras definidas, específicas, y Pablo las descubrió. Él hizo estos descubrimientos, él lo descubrió por experimentos. Después él descubrió que hay una ley universal. Y en el capítulo 7 él habla acerca de varias leyes. La ley judicial de los judíos, pero Pablo sabía algo más. Él sabía que estaba la ley de la mente, que la mente siempre quiere hacer el bien, aunque usted no lo dice. Bueno, él sabe lo que es bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que debe ser hecho, lo que no debe ser hecho. Él descubrió que esa es la ley de la mente, y la ley de la mente siempre quiere hacer el bien, pero hay un hermano mayor, y el hermano mayor siempre golpea al hermano menor. El hermano mayor es el que golpea a la carne. La ley de la carne es de que cuando el hermano menor quiere hacer algo, el hermano mayor lo golpea, le pega. Si el hermano menor no dice nada, entonces nada ocurre. Pero una vez el hermano menor dice, yo no quiero ser codicioso, entonces el hermano mayor le dice, cállate, y le pega. Esa es la ley de la carne. Pablo descubrió estas dos leyes. Pero más que eso, en el capítulo 8, él dice, fui librado. Ayer estaba hablando acerca de Jim y dijo, habló de un filósofo, que su filósofo es, no hay escape. Esa es la filosofía, no hay escape. Pero si solo tenemos Romanos 7, entonces ahí no hay escape. Ese es el rótulo. La ley de Dios, ahí está la ley de la mente y también la ley de la carne. Esas tres leyes en Romanos 7. Pero ahora
Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aunque Pablo peleó y dijo que miserable soy, Romanos 7 no hay salida, pero en Romanos 8 sí encontró la cuarta ley. Esa no es, son las 3 leyes de Isaac Newton. Esas son las 4 leyes de Romanos 7 y 8. Él descubrió la ley del espíritu de vida. Y esa ley funciona de forma automática. Es una ley en la esfera natural, una ley científica que funciona, opera en todo momento, no importa quién hace el experimento. Es algo que es comprobado empíricamente. Así que aquí hay algo, como por ejemplo, siempre usamos este ejemplo: si usted toma este himnario y lo suelta, entonces siempre caerá, nunca subirá. Esta es una ley natural. Usted trabaja por 15, 16 horas, tarde o temprano usted tendrá que dormir. Y algunos de los hermanos, como el hermano Ed dijo, usted va al extranjero y usted se siente en una reunión y la ley opera por sí mismo. Opera automáticamente y usted se duerme en la reunión. Bueno, esa es la operación de la ley. Usted no puede pelear en contra de ello. Así que aquí vemos que se nos habla de una ley, pero hay más que esto. Y esto es lo que quisiera señalarles a ustedes. Y es de este libro. Que esta ley es una persona. Esta ley es la persona del Dios triuno. Y es esta ley la cual lo libra a usted de la ley del pecado y de la muerte y de todas las cosas negativas que se presentan en Romanos 8. En verdad es un eco del libro de Romanos, porque Romanos nos habla del Evangelio de Dios, que nos habla acerca de la persona, y esta persona es el Evangelio. Sin esta persona y afuera o aparte de esta persona no hay Evangelio. El Evangelio no es solamente la justificación por la fe, no es solamente una doctrina, sino que es una persona viviente. Cuando usted tiene esta persona, usted tiene la salvación. Cuando usted tiene esta persona, usted tiene el Evangelio. Así que esta persona, ya sea lo que lo ata a usted, lo que hace que usted caiga en el pecado y en la muerte, es la personificación de Satanás mismo, que está en la carne de usted, que está en el pecado, que está operando, moviéndose dentro de usted. De la misma manera, la ley del espíritu de vida es la personificación, es el mismo Dios triuno, es la persona. Es el Dios triuno mismo, y solamente Él quien lo puede salvar a usted de la ley del pecado y de la muerte. Y es solamente el Dios triuno quien puede capacitarlo a usted para llevar el vivir del Dios hombre. El Dios triuno solamente quien lo puede salvar a usted, no solamente de la condenación externa, sino también de la condenación interna. Y es solamente el Dios triuno quien puede fortalecerlo a usted. ¿Qué significa esta palabra condenación? Sin poder, sin fuerza. El Dios triuno nos salva de no tener poder, y nos salva de toda clase de imposibilidades, porque en el versículo 2 nos dice: por la imposibilidad. Es imposible debido a la debilidad de la carne. ¿No ve usted que para que usted viva a Cristo, esto es imposible en su yo? Es imposible, no porque la mente de usted no quiera hacerlo, más bien es imposible debido a la debilidad de la carne. Así que tenemos el punto que dice que este es el descubrimiento más grande, aún el recobro más grande en la economía de Dios. Leí una historia del día en que unos científicos hicieron un gran descubrimiento, o el día en que Pablo hizo este gran descubrimiento. Este fue un gran descubrimiento, este fue un gran gozo, ¿sabe? Comparemos el capítulo 7 de Romanos con el capítulo 8. Dice Romanos 8, usa la expresión la ley del espíritu de vida, y comienza
este capítulo con esta frase. Esto significa que la ley es el tema de todo el capítulo. Si usted dice que las uvas de California son dulces, el tema es las uvas. Si usted dice dulce son las uvas de California, entonces el tema es dulce. Si usted dice California, donde crecen las uvas dulces, entonces el tema es California. Así que cuando habla de la ley del espíritu de vida, esta es la primera palabra. Entonces ley, esa es la primera palabra. Entonces la ley es el tema de Romanos 8. Así que en todo el capítulo nos habla acerca de Dios que se encarnó en la semejanza de carne de pecado. En el versículo 3, y esta misma persona, quien con respecto al pecado condenó al pecado en la carne. Ahí está la muerte. Esto también implica la resurrección. Y después dice que Él, quien levantó a Jesús de entre los muertos, ahí está la resurrección. Y en el versículo 34 dice que Cristo, Jesús es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Esto habla acerca de la ascensión. Y quien fue encarnado, quien murió, quien resucitó, quien ascendió, Él ahora ha llegado a ser el Espíritu. Porque en el versículo 10 dice que Cristo está en usted. Y este mismo Cristo, en el versículo anterior, es el Espíritu de Dios que mora en usted. Al mismo tiempo que es el Espíritu de Cristo que usted tiene. Así que esta persona, quien es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, quien es Cristo mismo, quien es el Dios triuno procesado, quien pasó por los procesos de la encarnación, la muerte, la resurrección y la ascensión, Él ahora está en usted como la ley del Espíritu de vida. Cuando Dios visitó a Abraham, Él no era la ley, Él era un visitante. Cuando Dios visitó a Samuel, Él no era la ley, Él era uno que visitaba, pero Él vino. Esa venida fue como un acto de Dios, pero ahora no viene a usted como un acto de Dios, un accionar de Dios. Usted dirá, bueno, nadie me puede salvar de mi situación sino un acto de Dios, pero hay algo mejor que el acto de Dios. Está la ley del Espíritu de vida, quien es el Dios triuno, Él mismo, quien viene a usted como una ley que opera, no solamente una acción, sino una ley. ¿Qué tal si ya no hay electricidad acá? Entonces la planta eléctrica nos da con un generador 2 horas de electricidad. ¿Qué es mejor, esto o tener la electricidad permanentemente instalada en este edificio para que opere como una ley? ¿Qué es mejor? El Dios triuno no es un camión que viene a nosotros lleno de generadores que dan electricidad o poder. Más bien Él ha sido procesado y Él ahora ha sido instalado en el espíritu de usted. Él no opera como una actividad. Él no viene a usted como una acción. Él vive dentro de usted como una ley. Una acción tiene que ver con lo que Dios hace, pero una ley nos habla acerca de lo que Dios es. Él viene a usted conforme a lo que Él es, y esta es la ley del Espíritu de vida. Romanos 8 usa la expresión la ley del Espíritu de vida para describir cómo el Dios triuno, después de haber pasado por un proceso y alcanzado su consumación para llegar a ser el Espíritu vivificante, ha sido instalado en nuestro espíritu como una ley, o sea, como un principio y poder interno que opera automática y espontáneamente en nuestro ser. Este es uno de los grandes descubrimientos, incluso recobros, en la economía de Dios. Esta es la ley que lo librará a usted de todos los elementos negativos que están en este universo. Y opera en usted como una ley. Cuando yo me enfermé, las personas decían, bueno,
haz esto, haz aquello, haz esto otro. Después yo descubrí que hay una ley que opera en mí y opera por sí mismo. Con tal que usted se cuida de sí mismo, entonces la ley le revitalizará a usted. Hay tal cosa como el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico tiene toda clase de cosas. Yo no sé todos los factores, los doctores lo saben. Ni siquiera puedo nombrarlos. Hay toda clase de cosas que usted ve cuando usted va al laboratorio, entonces ve todos esos exámenes ahí, ve todos esos elementos. Bueno, Romanos 8 nos habla de muchos de esos elementos, tanto los elementos positivos como los elementos negativos. Y en el entrenamiento de perfeccionamiento, este libro dice que el espíritu es uno, la vida es otro, Cristo Jesús es otro factor, la posibilidad que va en contra de la imposibilidad por la debilidad de la carne, ese es otro factor, Dios es otro factor, el Hijo de Dios es otro factor, la semejanza de carne, que es la encarnación de Cristo, ese es otro factor, la condenación que condenó al pecado en la carne por su muerte, este es otro factor, el levantar la resurrección de Cristo, este es otro factor, a la diestra de Dios, esta es la ascensión, ese es otro factor, el espíritu que intercede, este es otro factor. Estos son todos los factores positivos del sistema inmunológico o elementos, factores, partículas del sistema inmunológico que está en usted. También están los elementos negativos, estos factores. El pecado es uno, la muerte dos, la carne, la ley, los hábitos de la carne, 5, la debilidad de la carne, número 6, el cuerpo mortal, número 7, el gemir, no el gemir en su espíritu, sino el gemir que está en todo el universo. Después la vanidad y la esclavitud de la corrupción. Son todos los problemas, son las cosas negativas. Y sabe, lo positivo, la ley del espíritu de vida positivo está tragándose a todas esas cosas, tragándose el sufrimiento, tragándose la vanidad, tragándose el pecado, tragándose la muerte. Y le da vida a su espíritu, le da vida a su mente y también le da vida incluso a su cuerpo mortal. Lo que era imposible con el hombre es posible con Dios. Y esta posibilidad está en su espíritu. Él es el espíritu, Él es la ley del espíritu de vida. Esto hace que todo sea posible. Otro factor negativo eran los dolores de parto. Punto B. Dice, es necesario que cooperemos con la ley del espíritu de vida, la cual ha sido instalada en nuestro ser y opera en nosotros al activar, al prender el interruptor. Usted no tiene que llamar a la planta eléctrica, decirle que les envíe un camión con generador. Más bien usted tiene que encontrar el interruptor y prenderlo, activarlo. Y podemos activar el interruptor al volvernos al espíritu mezclado. Cuando usted se vuelve al espíritu mezclado, entonces ahí está la vida. Cristo está allí. La muerte está ahí, el espíritu está ahí. Toda la sanidad está ahí. Todos los elementos terapéuticos están allí. Esto es científico. Así que aquí habla acerca de una manera científica de vivir a Cristo por medio de las dosis científicas para producir resultados científicos. Hágalo. Y usted verá los resultados. Al activar, al prender el interruptor, ¿cómo? Invoque su nombre y ore. La oración es un ejercicio. Cuando usted ora, usted está en su espíritu. Y cuando usted está en su espíritu, entonces las riquezas de toda la planta eléctrica, de las riquezas del Padre, las riquezas del Hijo, las riquezas del Espíritu, todos los elementos de sus procesos vienen a usted por medio de esta corriente divina.
Al activar el poder espontáneo y automático del Dios que se ha instalado en nuestro ser y coopera en nosotros de manera automática, el cual es el Espíritu que mora en nuestro ser como la corriente del Dios triuno. Permanezca en la corriente del Señor, permanezca en Él, no se aparte. Cada vez que usted hace la decisión, yo voy a ser un buen hermano, usted se aleja del interruptor. Entonces, cuando se aleja del interruptor, ahí vienen las tinieblas. Incluso cuando usted dice, yo me he resuelto vivir a Cristo, he hecho esta decisión, usted se ha apartado del Señor. Poner la mente en algo que no sea el espíritu. Bueno, nosotros creemos que poner la mente en la carne es que yo quiero comer, beber o estar en ciertas indulgencias. Cuando usted pone la mente en la carne, usted está poniendo la mente en querer satisfacer a Dios, así como los judíos. Cuando usted pone su mente en querer mejorarse, en hacer esto es muerte. Pero poner la mente en el Dios triuno, quien es la persona viviente en el espíritu de usted, eso es vida y paz. Ese es el interruptor divino. Para activar esta ley es permanecer en contacto íntimo con el Señor, mantener contacto continuo con Él. Es algo continuo, es habitual, es disfrutar de una comunión habitual con Él. Si usted tiene el hábito de tener comunión con Él, tiene el hábito de orar, no solamente cuando va a comer, y no solamente orar antes de que usted va a hablar con su esposa, sino orar mientras usted está hablando, conversando con su esposa. Usted cambia esa conversación de 2 personas a una conversación de 3 personas, de que venga él con Skype, que él venga y que él entre en una conferencia de 3 personas, así como cuando el Señor estaba maldiciendo a Betsaida, Corazín, él pidió que el padre viniera y estuviera en esa llamada de conferencia telefónica. Después entonces el padre, él respondió al Padre cuando estaba hablando. Esto es lo que debemos hacer. Esto es lo que Él exaltó al Padre. Esto es lo que debemos hacer. Debemos recibir su constante infusión al andar conforme al Espíritu. En Filipenses 2:13 nos dice que Dios opera en nosotros y que nosotros debemos estar dispuestos a cooperar. Él es el que realiza así el querer como el hacer, pero nosotros es la iniciación de Él para que esté el querer y el hacer. Es difícil decir si es la iniciación de Él o la nuestra. El hermano Lee dice, es un hecho activo-pasivo, es algo activo-pasivo. En Hechos 2, versículo 42, Pedro dice, sed salvos de esta generación perversa. Nuestra versión Recobre dice, sed salvos, ya sea que usted se salve a sí mismo o que usted sea salvo. Esto es un verbo activo-pasivo, una construcción activa-pasiva. Dios opera y nosotros cooperamos. Sí, ahí está la electricidad, pero si usted no ejercita en prender el interruptor, eso no funcionará. Usted tiene que prender el switch, si no, no funciona. Así que debemos de tomar la iniciativa de prender el interruptor. En uno de los mensajes, el hermano Lee nos dice que este interruptor, este switch, tiene 7 partes en Romanos 8. Número 1, hay que andar conforme al Espíritu. Número 2, debemos poner la mente en el Espíritu. Número 3, debemos poner a muerte los hábitos de la carne. Estas son las cosas que usted tiene que hacer. Número 4, hay que ser guiados por el Espíritu. Número 5, hay que gemir, Abba, Padre, clamar al Padre. Número 6, dar testimonio en nuestro espíritu. Cuando usted da testimonio, el espíritu dará testimonio juntamente con el espíritu de usted. Número 7, gemir en su espíritu, gemir por la plena afiliación. Entonces el espíritu también intercederá como el espíritu que intercede. Estos son los 7 switches, interruptores. Cuando usted prende esos 7 switches o interruptores, ahí está el espíritu. Es necesario.
Comportarnos, comportar, actuar, accionar y vivir en el espíritu mezclado, el cual es la ley del espíritu de vida mezclado con nuestro espíritu, es comportarnos, actuar, accionar y vivir en el cuerpo de Cristo. Número 2, en nuestro espíritu tenemos la presencia de Dios, se halla al hablar de Dios, nos reunimos con Dios y recibimos la impartición divina al operar el mismo, como la ley del espíritu de vida en nuestro ser para impartirse a sí mismo en todas nuestras partes internas. Y la referencia aquí es Hebreos 8:10, cuando se habla del nuevo pacto. Y hay una nueva ley, y esa nueva ley está escrita en nuestros corazones. Así como la vieja ley fue puesta, escrita en el arca, en el lugar santísimo. Y por encima de esa ley, ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba el hablar de Dios. Ahí se reunían con Dios. Así como Dios puso esta ley dentro de nosotros y la escribió en nuestro corazón, allí tenemos la presencia de Dios, ahí tenemos el hablar de Dios, ahí nos reunimos con Dios y ahí recibimos la impartición de Dios mismo. Número 3. Andar conforme al Espíritu es orar en todo tiempo en el Espíritu. Y estos son los últimos 3 minutos que yo hablaré, pero estos son los 3 minutos más importantes, como siempre con cada mensaje. Y es a fin de que usted ponga en práctica este vivir, a fin de que usted viva a Cristo. No hay otra manera sino orar todo el tiempo, orar sin cesar. El hermano Lee dice que esto fue lo que él descubrió cuando yo anhelaba, deseaba llevar esta vida, una vida en la que yo no vivía, sino Cristo vivía en mí. Descubrí que la única manera era constantemente, de forma instantánea, volverme a Él. Y a menos que nos volvamos a Él en cada instante, usted no puede volverse a Él de manera constante. La presencia constante solo puede ser asegurada y tenerla de forma pequeña, de forma instantánea, volviéndonos al Espíritu para tener ahí su presencia. Dice, nuestra oración incesante, continua, viviente y que es nuestra propia respiración. Oremos, debe ser, Señor, vive a través de mí. ¿Qué tal orar, decir esta oración de 1000 veces al día? Hay veces que las personas van al monasterio y dice que van a la capilla 7 veces al día para recordarse de que ellos no deben estar en su carne. Bueno, nosotros tenemos una mejor manera. Podemos volvernos a nuestro espíritu. Y no debe ser solamente 7 veces al día, puede ser cualquier cosa que hagamos algo. Nos volvemos a Él diciéndole, Señor, vive a través de mí. Ve. De acuerdo con la revelación en Efesios, tenemos que ser personas que oran sin cesar a fin de que se manifieste la realidad de la vida del cuerpo. Tenemos que velar, estar plenamente despiertos, combatiendo contra nuestra naturaleza dormilona y nuestro ser dormilón, no solamente en el ámbito físico, sino también en el psicológico y espiritual. C. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu para levantarnos por encima de nuestro cuerpo y psicología, haciendo caso a las palabras del Señor que nos instan a velar y orar, orando en todo tiempo en el espíritu y velando, permaneciendo alertas a fin de mantener nuestra vida de oración. La palabra velar significa que hay algo ahí como un hábito. Esto es lo que dice Vincent, aquí se menciona en el estudio vida. Y también significa usted se priva del sueño, de dormir. Usted se pone en contra de su naturaleza dormilona, de su ser dormilón. Y usted se ejercita para tocar al Señor y para orar en todo tiempo. Incluso ese evaluar o estar investigando, chequear, usted no puede invocar el nombre del Señor en todo tiempo, pero usted puede checar, investigar, usted investiga, evalúa, usted dice, Señor, pregunta, Señor, ¿estoy en el Espíritu? Si no, Señor, ayúdame a entrar en el Espíritu, yo quiero vivirte día tras día. Hermanos, yo creo que esto es la carga del ministerio y espero que esta también sea nuestra carga. Yo creo que esto es una palabra muy importante y esta es una palabra muy necesaria en cuanto a la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que cultivar el hábito de vivir a Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo, cultivando el hábito de orar, el hábito de inhalar incesantemente al Cristo neumático, invocándole y conversando con Él. El hábito de respirar, de inhalar. No es una oración de súplica,
no es una oración de ponerse a un lado, de apartarse, sino más bien en medio de todas las cosas, de forma continua en todas las cosas podemos orar de esta manera. 4. Podemos vivir a Cristo para que se manifieste la realidad del cuerpo de Cristo de acuerdo con la ley del Espíritu de vida, al ser lleno del Espíritu y al permitir que la palabra de Cristo mora ricamente en nosotros. La palabra y el Espíritu. Estos dos elementos son el cable celestial y el polo a tierra, el cable que nos conecta a la electricidad celestial. 5. Podemos vivir a Cristo a fin de que se manifieste la realidad del cuerpo de Cristo en conformidad con la ley del Espíritu de vida al ser vasos vacíos y abiertos. Hay que desprendernos de todo lo que somos, vaciarnos de todo lo que sabemos, lo que usted hace y lo que usted conoce o sabe. Esto es lo que detiene a Cristo. M.E. Barber dice que el secreto en cuanto a laborar por el Señor es saber cómo no trabajar. Así que detenga sus accionar, sus obras y entonces la vida de Pablo se resumía en que él era un vaso vacío y abierto. A. Las 14 epístolas de Pablo pueden resumirse en dos palabras: vaso abierto. B. Tenemos que disfrutar y amar al Señor al máximo, manteniendo nuestro ser entera, plena y absolutamente abierto a Él, permitiéndole ser todo para nosotros y hacerlo todo por nosotros, por medio de nosotros y para nosotros, por el bien de su cuerpo. C. El hecho de que la ley del Espíritu de vida opere como la capacidad divina en nuestro ser hace que espontáneamente vivamos a Dios y lleguemos a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Esto tiene que ver con la imagen, así como un árbol de manzanas, produce la imagen, ese fruto. El árbol de naranjas produce naranjas, esta es la imagen. Así, cuando esta ley de Espíritu de vida opera, eso hace espontáneamente que vivamos a Dios y lleguemos a ser Dios en vida y naturaleza. D. El hecho de que la ley del Espíritu de vida opere como la capacidad divina en nuestro ser, espontáneamente nos constituye miembros del cuerpo de Cristo que desempeñan toda clase de funciones, de tal modo que todo el cuerpo causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Así que el C habla acerca de la vida y el D habla acerca de la función. Cuando seguimos la ley del Espíritu de vida, entonces expresaremos a Dios en vida y también manifestaremos las funciones del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Esta es una palabra de bendición, pero también es una palabra que nos recuerda que todavía no hemos alcanzado la norma. Pero Señor, recuérdame que yo sea una persona que aprende día tras día a vivirte a ti. Y así como el hermano le dijo, no he alcanzado, no he arribado, yo también les digo de que yo no he arribado, no he llegado a la norma, y también ustedes también dirán, no hemos alcanzado la norma, pero estamos esforzándonos y vamos en esa dirección. Y que el Espíritu, o que la ley del Espíritu de vida opere en nosotros para que podamos ser uno con Él. Amén. Aunque es tarde, ¿qué tal si pasamos un minuto o dos para orar juntos? 2 a 2. Amén. Jesús, amén. Alabado sea el Señor. Tenemos unos cuantos anuncios. El primero tiene que ver con conferencias de perfeccionamiento. En los últimos años el Señor ha estado trabajando con los chinos que están en escuela graduada y han traído a muchos a la vida de iglesia. Hemos tenido estas conferencias